Creación de problemas en Omega Up. Todos los links y documentos que se mencionan en este taller se encuentran en la descripción de este video. Muy bien, pues vamos a comenzar una parte del taller de creación de problemas en Omega Up. Esta vez vamos a ver una parte relativamente complicada, que es el tema de validadores. Resulta que no todo problema se puede evaluar, o a veces simplemente no conviene evaluarlo comparando la salida literal del alumno con nuestra salida literal. Y vamos a ver un problema en el que se conjuntan dos aspectos donde los dos son fastidiosos, pero que a veces ocurren. Es bastante trabajo en general. Con respecto a un problema normal, hacer un problema con validador es bastante más trabajo, pero pues ni modo, si queremos poner problemas de calidad, de repente vamos a tener que hacerlo. Nada más para comentar, la primera parte del taller habíamos hecho un ejemplo, ya puse el enlace en Google Drive, que lo pueden, a la gente que esté viendo el video posteriormente, pues, tendrá que teclearlo. El ejemplo que vamos a trabajar hoy, acá tengo un enlace, para que se puedan descargar una carpeta. Es la carpeta con la que vamos a comenzar a trabajar hoy. No tiene todos los archivos que necesitaremos para subir el problema Omega Up, porque los archivos que falten los haremos ahorita. Y vamos a introducir brevemente el problema que vamos a trabajar. El problema es muy simple. Tenemos 4 puntos en el plano donde los puntos reciben nombres. Uno es el punto A, otro el punto B, otro el punto C y otro el punto D. Y lo que queremos es unirlos por 3 segmentos de recta. ¿Cómo podemos minimizar la suma de las longitudes de recta que usamos para unirlos? Entonces, déjenme poner un ejemplito aquí en el dibujito. Entonces, por ejemplo, imagínense que nos dan, y ahorita no voy a poner coordenadas por simplicidad, pero se supone que ese es el punto A, ¿sí? Que nos dan el punto B por acá, punto B, que nos dan, por ejemplo, el punto C por acá, y que nos dan el punto D por acá, ¿sí? Lo que queremos es unirlas por segmentos de recta, ¿sí? Y solamente para unir los puntos basta entre esos segmentos. No necesitamos hacer un ciclo, basta simplemente unir. Y por ejemplo, una forma de unirlos, pero que no es lo que nos están pidiendo en el problema, es por ejemplo, de aquí me voy para acá, y de aquí me voy para acá, y de aquí me voy para acá. Digamos, si el único objetivo fuera unir los puntos, eso se valdría. Pero lo que nos están pidiendo es que queremos minimizar la suma de las longitudes de recta usadas. Entonces, estando en el plano, cada segmento de recta que usemos tiene una longitud, la cual se puede calcular por la distancia entre los puntos. Y entonces, si queremos minimizar, pues esa es una mala solución, ¿no? Posiblemente, salvo que algo muy raro ocurra, la mejor solución es simplemente hacer esto. Y ahora, ¿qué es lo que nos van a pedir? Bueno, lo que esperamos que diga el alumno en el problema. Lo que esperamos que diga el alumno en el problema es, por ejemplo, que unió D con A y luego A con C y luego C con B, ¿sí? Y que la longitud total de bueno, la suma de las longitudes totales, ahorita voy a inventar porque claramente no puse coordenadas, es, por ejemplo, 14.28. 28 o 3, por ejemplo. Ahora, ¿qué problemas pueden ocurrir con una forma de valor? Fíjense que yo estoy aquí poniendo esta cosa simplemente porque yo durante los trazos que hice justamente fue seguir primero esta, luego seguir esta y luego seguir esta, ¿no? Y si lo único que nos están pidiendo es unirlos minimizando la suma de las longitudes, decir que uní D con A y luego con C y luego con B es un orden válido. ¿Va? Pero noten que un orden válido también es decir B con C y luego con A y luego con D. Y, por ejemplo, ¿qué tal que el alumno calculó la longitud diciendo 14.283001? Entonces, aquí hay dos problemas a los que nos vamos a enfrentar. El primer problema que nos vamos a enfrentar es que puede haber más de una solución. ¿Sí? Puede haber más de una solución correcta. De repente, para evitar el uso de validadores, podrían meter más restricciones al problema, por ejemplo, y en caso de haber más de una solución, tienes que imprimir la menor lexicográficamente, por ejemplo. Y en este caso, lo que empieza con B ganaría. Pero eventualmente va a haber problemas bastante complicados donde no conviene imitar tanto al alumno,
a que imprima una solución particular, sino que, digamos, para que el problema no se complique de forma artificial, lo conveniente es que nosotros podamos evaluar, no importa qué solución dio el alumno, si la solución está bien, nosotros podemos determinar eso. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es pensar en cómo hacer un validador que, por ejemplo, si me da esta cosa, la acepte, o si me da esta cosa, también la acepte, porque ambas soluciones están bien. Y, por ejemplo, el otro detalle, el manejo de reales en los lenguajes de programación siempre es un lío. Por ejemplo, tan solo en los lenguajes comunes tipados como C, C++, Java, etc. Existe el tipo float, existe el tipo double, existe el tipo long double. ¿Sí? En otros lenguajes tendrán algún tipo por omisión que se use. Incluso en un mismo lenguaje, por ejemplo en C++, hay la forma de imprimir un double con porcentaje F, y aquí el valor que vayan a imprimir. Otra forma es imprimirlo con cout, ¿sí? Ahí. Y entonces aquí la pregunta es, ok, ¿y cuántos decimales se van a imprimir con esta cosa? ¿Cuántos decimales se van a imprimir con esta cosa? ¿Cuántos decimales imprimiría Python? ¿O cuántos decimales imprimiría C Sharp? Entonces, una cosa que se puede hacer es en el programa, en el problema, perdón, especificar, y lo tienes que imprimir con tantos puntos decimales, ¿va? Pero incluso resulta que, por ejemplo, puede ser, por muy mala suerte, que si el autor del problema hizo los cálculos con long double y el alumno resolvió todo con float, ¿sí? Y luego pidieron redondear exactamente voy a inventar, a 3 puntos decimales. Incluso puede ser que el último decimal, como al hacerle el printf con puntos decimales o el cout especificando una precisión, se redondea. Hay un algoritmo ahí de redondeo raro. Puede ser que simplemente por la diferencia del tipo, ¿sí? El tipo que usó el profesor o el autor del problema contra el tipo que usó el alumno, puede ser que simplemente ya no coincidan. Entonces, en general, el autor del problema aquí decidirá qué es lo que le conviene, ¿sí? Puede ser que un autor decida que simplemente va a pedir que se impriman con 3 decimales y ya. Pero aquí les voy a mostrar una forma alternativa que no necesariamente es mejor, simplemente es alternativa, pero que sirve también para practicar un poco esto de validadores. Entonces, en este mismo problema, lo que vamos a intentar resolver son esos dos problemas. ¿Qué pasa cuando hay más de una solución? ¿Y qué pasa con el manejo de reales? Aquí quisiera hacer un comentario. En OmegaOpt hay un validador con tolerancia numérica, ¿sí? Pero yo he encontrado que ese validador generalmente no es lo que uno quiere, porque el validador con tolerancia numérica de OmegaOpt lo que hace una tokenización de lo que el alumno imprimió, ignora lo que no es numérico, y lo que sí es numérico lo evalúa con una precisión, si recuerdo bien, de 1 por 10 a la -9, ¿sí? Es decir, una tolerancia bastante bajita, ¿va? Digamos, si nosotros pudiéramos comparar floats o doubles en memoria, la tolerancia de 1 por 10 a la -9 es razonable. Pero en el momento en el que nosotros estamos comparando lo que el alumno terminó imprimiendo en un archivo, y donde ya nos tenemos que poner a pelear con, bueno, ¿y qué decidió la rutina de biblioteca para imprimir? ¿Con cuántos decimales fue que la biblioteca lo imprimió? Entonces nos volvemos a meter en un lío de, bueno, y es que pueden haber un buen de combinaciones, cómo podemos atacar todos al mismo tiempo. Yo en general he encontrado que este validador con tolerancia numérica no es lo que uno debería usar. De repente tal vez, pero en general yo lo evito. Y entonces nos vamos al otro tipo de validador, que es el validador personalizado, donde nosotros podemos decirle a OmegaOp qué fue lo que el alumno sacó. Muy bien, entonces antes de platicar de lo del validador personalizado, me voy a pasar a los archivos que están disponibles en este enlace. Este enlace se publicó. Cualquier persona que desee teclear esta cosa va a poder entrar en los archivos. Ahorita lo que les voy a mostrar no es el ejemplo completo porque lo vamos a trabajar ahorita, pero eventualmente el ejemplo completo lo voy a terminar subiendo a la misma dirección.
Y lo que tenemos acá son estos archivos. Ya tenemos programada una solución correcta que podría escribir un alumno que se llama .cpp. Voy a programar en general voy a programar en C++, pero esto claramente se puede usar también en otros lenguajes. Entonces tenemos el código en C++ que resuelve correctamente el problema. Y tenemos un .1.in, o sea, un caso de entrada con su caso de salida, caso de entrada, caso de salida, caso de entrada, caso de salida. Recordemos que los casos de entrada tienen extensión .in, los casos de salida tienen extensión .out y debe venir emparejado. Ahora, quisiera hacer aquí un comentario. Yo les había dicho que OmegaOp con esta cosa de validador personalizado nos permite a nosotros decir programáticamente, o sea, mediante un programa, si el alumno tuvo bien el caso o tuvo mal el caso. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que en términos generales, estos archivos de .out no se van a tomar en cuenta porque la evaluación que va a hacer OmegaOp no va a ser comparando lo que el alumno imprimió contra lo que viene en los archivos .out. En el caso de validador personalizado, eso no ocurre. ¿Sí? Entonces, básicamente los archivos .out no se van a tomar en cuenta, pero deben de venir en el zip. Es decir, una cosa que OmegaOp sí verifica es que cada .in tenga su .out. En el caso de validador personalizado, el .out puede venir vacío porque realmente OmegaOp ni siquiera lo va a abrir, pero debe de venir. Esa es una condición, debe de venir. Y entonces vamos a abrir el .cpp. Yo lo tengo acá en mi compu. ¿Ok? Como verán acá tengo el CPP y los archivos, el primer caso, el segundo caso y el tercer caso. Y voy a abrir esta cosa. Ok, ahí está. Voy a platicarles la solución que programé. Porque esta ya está programada y sobre esta es sobre la que vamos a trabajar para programar el validador. En C++ pues tenemos una bola de includes. ¿Sí? Aquí creo que esta sí la voy a necesitar, ahorita la platico. Ahorita platico para qué podría necesitar eso, aunque no es muy importante. Cada persona usará el lenguaje que prefiera. Lo que sí es importante platicar es la idea. ¿Sí? Resulta que en el problema acabamos de decir que cada punto tiene un nombre y unas coordenadas que aquí no dibujé por simplicidad, pero que en la entrada se van a venir. ¿Sí? Entonces, voy a definir un tipo punto que tiene ¿cómo se llama el punto y las coordenadas? ¿Sí? Déjenme, me bajo tantito a main. Entonces, lo primero que voy a hacer en main es declarar un arreglo de 4 puntos. ¿Sí? Porque en el problema vienen 4 exactamente. Y básicamente con un ciclo lo que voy a hacer es, bueno, le asigno, el primer punto va a ser el punto A, el otro el punto B, el otro el punto C, el otro el punto D. Entonces aquí con una pequeña línea simplemente le digo, y tú te vas a llamar así. Y leo la coordenada X y leo la coordenada Y del punto. ¿Ok? Ahora, noten que un programa que quiera resolver este problema correctamente y que lo quiera hacer, digamos, de la forma más simple posible, una forma muy simple es verificar qué pasa si yo primero me voy a A y luego a B y luego a C y luego a D. ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale la suma de las longitudes de los segmentos? Otra solución es qué pasa si yo me voy a A y luego me voy a B, pero luego me voy a D y luego me voy a C. ¿Cuánto vale? ¿O qué pasa si primero me voy a A y luego a C y luego a B y luego a D? ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿O qué pasa si luego, supongo que ya vieron para dónde voy? ¿Sí? Estas cosas son las permutaciones. ¿Sí? Entonces, eventualmente, por ejemplo, la última permutación que yo checaría es, ¿qué pasa si yo me voy de A y luego a C y luego a B y luego a A? Noten que estas cosas hay soluciones equivalentes. Por ejemplo, la de esta, de me voy a A y luego a B y luego a C y luego a D, es igual a esta. ¿Sí? Obviamente lo que está dibujando son los segmentos de línea en orden contrario, pero al final está usando los mismos segmentos. ¿Sí? El que une A con B, y entonces ya tenemos el que une B con A, etc, etc, etc. ¿Va? Pero bueno, de todos modos son permutaciones. Son bastantes como para querer, al menos en mi caso, como para querer poner las preguntas de cada una en el código. Es un tanto fastidioso. Mucho, mucho, mucho código.
Y entonces lo que voy a hacer acá es, aprovechando que voy a programar en C++, es usar una función que se llama nextPermutation. ¿Sí? Entonces, esta función de C++ que se llama nextPermutation lo que hace es, comienza con la menor lexicográfica. ¿Sí? Entonces, de hecho, yo comienzo con esta, debo comenzar con esta, la proceso, o sea, veo qué pasa cuando voy de A a B y luego de B a C y luego de C a D. Y luego invoco a la función nextPermutation y nextPermutation me pasa a la siguiente lexicográfica, ¿sí? Y entonces luego la proceso. Y ya que la procesé, vuelvo a invocar nextPermutation y ahora me pasa a la siguiente. La proceso. Y ya que la procesé, me voy a las, invoco nextPermutation y me voy a la siguiente. Etc, etc, etc. Cada llamada a nextPermutation me va a pasar a la siguiente. Y siempre cuando haya una siguiente permutación me devuelve true. Entonces, si yo me voy rápidamente al código, lo único que tengo aquí es un ciclo que es un do while, ¿sí? O sea, yo voy a suponer que con la primera ya la tengo en la mano, ¿sí? Que de hecho, como en el problema me van a dar primero el punto A, luego el punto B, luego el punto C y luego el punto D, pues la primera ya la tengo en la mano porque es justamente el orden en el que me dieron los puntos. Y entonces yo voy a procesarlo así como está ahorita y luego le paso esta función, dame la siguiente, dame la siguiente, dame la siguiente. Si se fijan, esto está dentro de un while. Así que eventualmente, mientras me siga devolviendo true, es que todavía hay una siguiente permutación, eventualmente me devolverá falso, ¿sí? Porque en particular esta ya no tiene una siguiente permutación. Me devuelve falso, pero me regresa a la primera, ¿va? Y entonces, aquí abusando de la biblioteca de C++, el problema en general se vuelve trivial. Checa todas las permutaciones, para cada permutación checa cuál sería la suma de las longitudes de los segmentos que vas a usar y vete quedando con el mejor, ¿va? Entonces, ahora sí retomando un poquito más el código, entonces la primera parte era simplemente leer la entrada, decir cómo se llama cada punto y las coordenadas, ¿va? Aquí ya se puede ver por qué es importante memorizar el nombre de cada punto. Como vamos a estar permutando los puntos, es importante saber cómo se llamaban, ¿sí? Porque al final hay que imprimir algún orden óptimo, ¿va? Muy bien. Y entonces lo que vamos a decir aquí es que, bueno, queremos minimizar por el momento, tenemos lo peor posible, ¿sí? Infinito. Acá tenemos un arreglo donde cada vez que encontremos una permutación que es mejor que la que teníamos, vamos a tomar esa permutación y lo vamos a guardar ahí, ¿sí? Y en esta parte, cada vez que vamos a procesar una permutación, lo que hacemos es lo trivial. Empezamos con una suma acumulada de cero, ¿sí? Iteramos sobre los puntos, ¿va? Aquí empiezo sobre uno porque voy a considerar el punto en el que estoy parado contra la distancia del de atrás. Entonces, la distancia del punto I al punto I menos uno, ¿sí? Voy sumando la distancia, sumo, 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 sumo. Aquí lo único que digo es, bueno, y si lo que tengo de pura casualidad es más chiquito que lo mejor que había encontrado, entonces prefiero lo de acá. Guardo el costo actual, ¿sí? Hago una copia de cómo están ahorita los puntos y lo guardo en el arreglo de respuesta. Esto simplemente lo hago mientras todavía tenga más permutaciones, ¿sí? La función de distancia, pues es una función muy simple. Lo único que hago es tomar el punto 1, tomar el punto 2, ¿sí? Hacer el delta de los X, hacer el delta de los Y, y esta función de C, de hecho esta viene de C, de hypot hace el equivalente de elevar al cuadrado esta parte, elevar al cuadrado esta parte, sacarle la raíz cuadrada, y ya tengo la distancia, ¿va? Aquí lo único que falta por explicar es esta parte, porque las permutaciones fíjense que yo aquí lo que estoy diciendo es sacando permutaciones de puntos, pero la biblioteca de C++ necesita saber cómo sacar permutaciones de puntos. Y yo lo único que le estoy diciendo aquí es que una permutación, bueno, un punto, ¿sí? Un punto es menor lexicográficamente que otro punto, tomando en cuenta la letra, ¿sí? Y entonces la menor permutación lexicográfica es A, B, C, D. Yo le estoy diciendo a la función de C++, para determinar cuál es la siguiente permutación, ignora las coordenadas de los puntos, checa la letra, ¿sí? Y pásame en la siguiente permutación.
Y entonces con eso tenemos básicamente resuelto el problema desde el punto de vista del alumno. Lo único que tenemos que hacer al final del código es, acuérdense que cada vez que yo encontraba una mejor, hacía una copia de los puntos y lo guardaba en un arreglo, ¿sí? Y entonces lo único que tenemos que aquí hacer es, bueno, visito el arreglo de respuestas imprimiendo las letras, ¿sí? Y también imprimo la suma de las longitudes de los segmentos que usé en esa mejor solución. Ok, y entonces, por ejemplo, y entonces habíamos dicho que acá teníamos, vamos a compilar el código. En los archivos que subí no, no está bien el ejecutable, pero es cuestión de compilarlo ya. Entonces ya tenemos el ejecutable por acá y tenemos algunos casos. Por ejemplo, este caso, ¿sí? Es un caso muy sencillo porque tiene un punto en 1, 1, en 2, 2, en 3, 3 y en 4, 4. Así que los tienen como en una recta a 45 grados. Y entonces aquí es muy fácil ver que lo mejor es conectar este punto con este, y luego ese con ese, y luego ese con ese. ¿Sí? En línea recta. ¿Va? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Este era puntos, punto exe. Vamos a ver qué pasa con puntos 1.in. Y nos dice que, bueno, que un orden óptimo es irme de A a B, luego de B a C, luego de C a D. Y que la cosa vale 4.2426, 4. ¿Sí? Esta cosa básicamente es 3 multiplicado por raíz de 2. ¿Verdad? Porque si se fijan, esta cosa está en 1, 1 y esta cosa está en 2, 2. Ahora, vamos a suponer que esta cosa ya está bien. Entonces tenemos ya nuestro código que lo resuelve, nuestro caso de ejemplo 1, que es este que les acabo de enseñar. ¿Sí? Nuestro caso de ejemplo 2 es uno curioso. ¿Sí? Si se fijan, tenemos un punto en 2.5, 2.5, otro en 1.5, 1.5 y luego tenemos los combinados. 2.5, 1.5, 1.5, 2.5. Esto a grandes rasgos las esquinas de un cuadradito. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si tenemos las esquinas de un cuadradito, pues hay un buen de soluciones óptimas. Por ejemplo, una solución óptima es esta, otra solución, perdón, esta así, otra solución óptima es esta. ¿Sí? Aquí la idea es evitar las diagonales. ¿Sí? Pero aquí tenemos un buenas soluciones óptimas y entonces queremos que el alumno pueda, dada una numeración de los puntos, que eso viene por la entrada, que el alumno pueda imprimir la que sea. Y el último caso es un caso X, con puntos así en coordenadas bien locas, y pues tiene una solución. ¿Va? Ahora, dado esto, vamos a empezar a preparar nuestras cosas como para subirlo, pero antes de subirlo hay que programar el validador. ¿Sí? Entonces, lo primero que ya habíamos comentado en el taller anterior es que los casos de entrada tienen que venir en una carpeta que se llama cases. ¿Sí? Acá les muestro que en los archivos .out viene un ejemplo de lo que mi programa imprimió, pero en realidad yo lo podría borrar. ¿Sí? Porque como vamos a usar validador, los archivos .out pueden venir vacíos y no pasa nada. Y entonces lo que hacemos es meter los casos de entrada con los .out que en realidad se van a ignorar en el archivo que ¿sí? La otra cosa que vamos a hacer es nuestra carpeta statements. ¿Sí? Recordaremos que en la carpeta statements lo que necesitamos es la descripción de el problema. Entonces nos vamos a meter aquí dentro, vamos a hacer el archivo es .markdown. ¿Sí? Y este lo hago en este momento para platicar cómo va a quedar la redacción para decirle al alumno que en principio puede imprimir cualquier solución óptima y en principio nosotros decidiremos si es lo que está imprimiendo acá es suficientemente cercano a lo que se había calculado. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Descripción. ¿Sí? Tenemos 4 puntos A, B, C y D en el plano. ¿Sí? Deseamos unirlos usando 3 segmentos de recta.
Entonces tenemos 4 puntos, deseamos unirlos con 3 segmentos de recta. Ahora, ¿en qué orden tenemos que unirlos si deseamos minimizar la suma de las longitudes de los segmentos de recta usados? ¿Sí? Digamos, también le vamos a pedir que imprima la suma, pero la descripción con eso basta. Entrada, ¿sí? 4 parejas de reales que denotan las coordenadas en el plano de los puntos A, B, C, D, respectivamente. ¿Qué otra cosa podemos decir? Por ejemplo, vamos a decir que las coordenadas no están en posiciones muy locas del plano. Puedes suponer que todas las coordenadas están en el rango de menos 10 a más 10. ¿Sí? Están relativamente cercanas al origen. Salida. El orden en el que se deben unir los 4 puntos, denotados con caracteres, separados por espacios. ¿Sí? Además, se debe imprimir la suma de las longitudes de los segmentos usados. ¿Sí? Y aquí viene lo importante. ¿Qué pasa si hay más de una solución? En caso de existir más de una solución, puedes imprimir cualquiera de ellas. ¿Sí? Y otra cosa. Por cierto, aquí vamos a poner, además se debe imprimir un real que sea la suma de las longitudes de los segmentos usados. En caso de existir más de una solución, puedes imprimir cualquiera de ellas. Yo creo que voy a poner esta parte aquí, cuando todavía lo único que he dicho es el orden. Entonces, el orden en el que se deben unir los 4 puntos y si hay más de una solución, puedes imprimir cualquiera de ellas. Además, se debe imprimir un real que sea la suma de las longitudes de los segmentos. El real impreso se considerará correcto si es razonablemente cercano a la respuesta exacta. Y ahí nosotros decidiremos qué tan cercano es. La idea, noten aquí, que si el orden en que da el alumno es correcto, entonces podemos ser relativamente liberales con respecto al real que imprimió, ¿sí? Porque el orden que dio era el bueno, ¿va? Entonces podemos incluso aceptar alguna diferencia relativamente considerable en cuanto a la suma de las longitudes, siempre y cuando no esté demasiado lejana a la respuesta que esperamos. ¿Sí? Muy bien, ahora aquí se me olvidó cómo se ponía la entrada y la salida. Déjame, voy aquí. Acá tengo un ejemplo. Me voy a ir al primer ejemplo. Es el tipo de cosas que uno cuando ya tiene el primer statement que simplemente copia y pega. Por ejemplo, lo que tenemos que poner aquí es ejemplo. Voy a copiar esa cosita, ¿sí? Y voy a cerrarla y voy a borrar esa cosa. ¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Gatito ejemplo. Y lo que teníamos que poner era 2 barritas input para decir, bueno, esta es la columna para el caso de entrada, esta es la columna para el caso de salida, ¿sí? Y entonces vamos a inventar ahorita un caso de entrada, que va a ser distinto a los que vienen en la evaluación. Lo que voy a hacer acá es, me voy a regresar al ejemplo que estamos trabajando, que es este. Ahí lo tenemos ahorita. Creo que no lo voy a cumplir. O sea, sí lo voy a recordar. Muy bien. Voy a poner aquí por ejemplo, puntos.txt. ¿Sí? Puntos.txt. Vamos a inventar puntos. Por ejemplo, 5.7, 1.1, 2.8, 4.4, 0.9, 6.4. Y vamos a poner, por ejemplo, el 3 no lo he usado, el 2 no lo he usado. Bueno, sí lo usé por ahí. Y vamos a poner aquí 5.0. ¿Sí? Algo para el estilo. Entonces, vamos a usar este caso de ejemplo y lo vamos a poner acá en nuestro input.
nuestro caso de ejemplo, y vamos a calcular una posible respuesta para esa cosa. Entonces, aquí puntos.exe, vamos a evaluar puntos.txt, y por ejemplo nos dice que la respuesta óptima es primero me voy a A, luego me voy a B, luego me voy a D y luego me voy a C. Y que una posible respuesta es esa cosa. ¿Ok? Y entonces lo ponemos por acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya tenemos nuestros casos de ejemplo, o casos de evaluación, que es distinto al del ejemplo. Ya tenemos nuestra descripción del problema, que es el s.markdown, con lo que acabamos de escribir. Y dijimos que vamos a usar un validador. ¿Sí? ¿Cómo podemos escribir el validador? ¿Cómo podemos hacer que cualquier respuesta correcta se considere buena y que si el valor está razonablemente cercano también se considere bueno? ¿Sí? Para hacer esto, básicamente lo primero que voy a hacer, fíjese que el validador desde cierto punto de vista necesita saber resolver el mismo problema. ¿Va? Digamos, puede haber ejemplos muy raros en los que el validador no tenga que resolver el problema, que simplemente verifique de alguna forma, pero en términos generales el validador tiene que saber resolver el problema. Entonces, lo que yo generalmente hago es, ok, ya que tengo el código que el alumno escribiría, lo vamos a guardar ahí mismo, pero le tenemos que poner el nombre de validator. Validator. Entonces, por ejemplo, ya ahorita que estoy programando en C++, lo que tendría que hacer es validator.cpp. El validador personalizado podrá leer el caso de entrada del archivo data.in. ¿Sí? Es decir, el validador personalizado obviamente necesita conocer el caso de entrada que se usó para evaluar al alumno. ¿Sí? Necesita conocer básicamente dos cosas. Déjame poner aquí, antes de esa parte. El validador necesita conocer dos cosas. La entrada de evaluación, ¿sí? Y lo que el alumno calculó. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde va a venir la entrada de evaluación y de dónde va a venir lo que el alumno calculó e imprimió? La entrada de evaluación, ¿sí? Viene de un archivo que se llama data.in, ¿sí? Y entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Creo que es el único ejemplo, donde OmegaOp nos va a permitir abrir archivos, ¿va? En términos generales, nuestros programas como usuarios, ¿sí? Como usuarios que estamos resolviendo problemas, lo único que pueden hacer es limitarse a leer la entrada de la entrada estándar y a imprimir en la salida estándar, ¿sí? El ejemplo de un validador personalizado es un ejemplo en donde OmegaOp sí nos va a permitir abrir un archivo, ¿sí? Nada más que el archivo ya tiene ese nombre, data.in, y lo que el alumno calculó e imprimió, el validador personalizado podrá leerlo de la entrada estándar. Esa cosa puede ser un poco rara, pero así funciona. La entrada de evaluación viene de data.in y la entrada estándar trae lo que el alumno calculó. Entonces, ahora ya que hicimos una copia del programa correcto que resuelve el problema, hay que pensar en modificarlo para jalar el caso de evaluación del archivo y además estar preparados para leer lo que el alumno imprimió. Y entonces aquí voy a tener que incluir varias cosas en C++, en particular para poder abrir archivos voy a incluir fstream. ¿Sí? Y entonces esta cosa está bien, porque vamos a resolver el problema. Esta cosa también está bien. Esta cosa pues también está bien. ¿Sí? Y aquí lo primero que voy a hacer es abrir el archivo. Esto en C++ se puede hacer así. Ifstream es un archivo de lectura. Entonces le voy a decir que abra data.in. Yo le pongo generalmente este nombre muy raro de IFS. Pero si se fijan el nombre, en C++ al menos, el nombre de CIN, pues tampoco es el mejor nombre del mundo. Así que en este caso, pues IFS no es un nombre muy controversial si lo comparas con CIN.
¿va? Aquí lo único que voy a hacer es que la entrada de evaluación, en lugar de jalarla de la entrada estándar, la voy a jalar del archivo. ¿Sí? Y afortunadamente en este ejemplo lo único que viene en la entrada de evaluación son las coordenadas de los puntos. ¿Sí? Entonces, en principio, la lectura de la entrada ya con eso ya acabé. ¿Va? Ahora vean lo que en el programa original hacíamos, que era tener este double que era la suma de las longitudes, ¿no? Y básicamente usábamos permutaciones, 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 y para cada permutación calculábamos cuánta es la suma ahí, y si la suma era más chiquita que lo que teníamos registrado, entonces nos quedábamos con esa y guardábamos la respuesta. ¿Va? Noten que puede haber efectivamente más de una respuesta válida. Entonces, en principio, una cosa que podríamos hacer es cada vez que encontramos una buena respuesta o una respuesta igual de buena, guardarla también. Pero hay una alternativa. Lo que voy a hacer aquí es, básicamente me voy a quedar con esto, con el puro double, ¿sí? Con la pura suma de las longitudes. La suma de las longitudes es la que voy a usar para validar lo que el alumno me está diciendo con respecto al orden que él calculó. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a hacer de la forma correcta. Voy a calcular el valor correcto. ¿Sí? Y luego voy a leer el orden que el alumno dio. Y exactamente con el mismo algoritmo voy a calcular la suma de las longitudes usando el orden del alumno. Y si lo que yo calculé como la suma óptima es muy parecido a lo que yo calculo usando el orden del alumno, entonces voy a considerar que el orden que puso el alumno es el bueno. ¿Sí? Pero fíjense que en esa parte, curiosamente, en esa parte voy a ignorar temporalmente el real que puso abajo. ¿Sí? Lo que voy a hacer es intentar reconstruir la solución del alumno, ¿sí? O al menos reconstruir el valor de la suma usando únicamente el orden que dio. ¿Va? La parte de lo que él imprimió abajo, con eso me peleo después. ¿Va? Primero me voy a pelear con eso, reconstruir la solución que dio el alumno. Pero resulta que en el momento, y déjenme borrar esta parte porque claramente no vamos a imprimir nada. Bueno, al menos no en ese momento. Aquí resulta que ya nos metemos en un problemón. Sabemos que el alumno debió haber impreso 4 letras y también sabemos que el alumno debió haber impreso la mugrita esa de la suma de las longitudes. Nosotros estamos diciendo que por el momento nos vamos a concentrar únicamente en el orden que dio para intentar reconstruirlo y ver si en verdad se parece a la solución óptima, bueno, a la suma óptima que habíamos calculado. Pero aquí hay un súper problemón. Siempre que ustedes hagan validadores, se van a topar con este súper problema. ¿Cuál es? ¿En verdad el alumno imprimió un orden válido? Es decir, ¿qué pasa si el alumno se puso a imprimir cosas raras? Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si el alumno imprimió gatito? Gatito 1, 2, 3. ¿Qué pasa si el alumno no imprimió algo así? Pero ¿qué pasa si el alumno imprimió, pues te vas de A y luego de A y luego de A y maravillosamente la suma es cero? Entonces, siempre que hagamos un validador, tenemos que ponernos a pensar en este tipo de cosas. Fíjense que si nosotros tomamos simplemente los primeros 4 caracteres que el alumno escribió, y usamos estos 4 caracteres para intentar reconstruir el orden, pues resulta que no tenemos ningún punto G, ¿sí? Ni tenemos el punto T, ni tenemos el punto I. Simplemente, si usamos las letras que el alumno dio y las transformamos en posiciones del arreglo de puntos, resulta que nos vamos a salir del arreglo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque un alumno que sea medio listo, incluso podría intentar hacer que nuestro validador o truene. O sea, ¿qué pasa si yo imprimo cosas inválidas? ¿Puedo hacer tronar el validador? Afortunadamente, OmegaOp tiene un sandbox que evita que un mal comportamiento de nuestro validador termine fastidiando algo más. Pero una cosa que podría hacernos es, por ejemplo, ¿qué pasa si en este problema no ocurriría, pero en un problema alternativo que sea, por ejemplo, navegar por una gráfica? Imagínense que lo que el alumno nos debió haber dado es un orden de vértices y nosotros esperamos que los vértices no se repitan. ¿Qué pasa si el alumno mete un ciclo?
y nuestro evaluador no verifica eso. Y entonces nuestro evaluador, intentando reconstruir la solución que tiene el alumno, se mete en un ciclo y nos manda nuestro propio validador a tiempo límite. Puede haber muchos problemas. En general, siempre hay que validar lo que el alumno dio. No podemos confiar en que lo está resolviendo bien. Entonces, nos metemos en un problemón, porque hay que ver que las 4 caracteres que yo estoy esperando leer si vengan, que los 4 caracteres correspondan con las letras A, B, C, D, que los 4 caracteres sean distintos y solo en ese momento podemos intentar reconstruir la solución que el alumno dio. Un código que va a quedar medio feo, va a quedar medio feo. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí un pequeño comentario y vamos a evaluar al alumno. ¿Sí? De una vez les voy adelantando que el validador deberá imprimir un número entre 0 y 1 para calificar al alumno. 0 si el caso de plano lo tuvo completamente mal, 1 si el caso lo tuvo completamente bien, e incluso se ponen valores fraccionarios. ¿Sí? Yo en general no uso valores fraccionarios, pero de repente alguien podría querer asignar puntos parciales, por ejemplo, el orden lo tienes bien, pero el real que imprimiste no está bien, y entonces te bajo puntos, alguna cosa por el estilo. En general, yo aquí simplemente voy a imprimir, o está mal o está bien. Muy bien, entonces empecemos. Lo que vamos a hacer aquí es de array, ¿sí? De char son 4, que es alumno-orden. En general, todo lo que tenga que ver con el alumno le voy a poner el prefijo alumno para no confundirme con lo que yo tengo acá. Y por ejemplo, aquí, además de leerlo, menor que 4 más 5, ¿sí? Aquí fíjense que lo que el alumno calcula y lo que el alumno imprime, eso sí viene de la entrada estándar. Eso sí lo leo ya sea con C de C++ o con stdin de Java o con scanf de C. Lo que el alumno imprimió, nosotros lo leemos de la entrada estándar. Y entonces, por ejemplo, alumno orden de I, ¿ok? Y aquí de una vez voy a ir haciendo un if. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a verificar es que, por ejemplo, lo que el alumno imprimió como carácter, ¿sí? Esté entre lo que yo estaba esperando que viniera, ¿sí? Que es entre A y D. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque además acuérdense que teníamos que verificar que el alumno no retire cositas, ¿sí? Porque eso sería hacer trampa. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, aquí por facilidad, lo que voy a hacer aquí es, esta cosa me permite declarar un arreglo de bits, ¿sí? Perfectamente lo podría hacer con un arreglo de booleanos, pero el arreglo de bits de C++ tiene una función que me dice, ay, cuéntame cuántos prendí, ¿sí? Y entonces esa cosa va a quedar muy bonita. Entonces, por un lado están los 4 caracteres que vienen del alumno, por el otro lado voy a tener un arreglo de 4 bits de alumno usados, ¿sí? De los 4 caracteres que yo espero que use, que son A, B, C y D, voy a marcar los que sí vi que usó. Y por supuesto que los que están fuera de rango los ignoro. Entonces, si lo que acabo de leer está entre A y D, alumno usados, y aquí le tengo que restar la ASCII porque si se fijan tengo un arreglo de 0 a 3. Entonces, alumno usados de alumno orden de I menos A, la A la vuelvo 0, la B la vuelvo 1, la C la vuelvo 2, la D la vuelvo 3. Lo marco como esa letra si lo uso. ¿Sí? Esa letra si lo uso. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer acá, de entrada vamos a preguntar si uso las 4. ¿Sí? Y alumno usados.count es diferente de 4, entonces ya ni siquiera seguimos. O sea, el alumno se equivocó. Lo que vamos a hacer es simplemente decirle a Omega, ¿sabes qué? Su calificación es 0. Y termina main. ¿Sí? Aquí me verán usando esta cosita de, bueno, ya acaba main varias veces porque si no lo uso voy a tener que usar mucha indentación. ¿Sí? ¿Esto está bien? Ok.
Y además aparte checa esto también está bien, ok. Y además aparte checa esto está bien. Y entonces si empieza a meter todo eso en if, el código me va a quedar medio feo. Podría usar una función, pero también lo puedo hacer así. El alumno ya vi que no usó las 4 letras que yo le pedí. Ponle 0 y ya termina. Ok, ahora, la siguiente cosa que podemos intentar hacer es leer el alumno min. ¿Sí? Lo que el alumno dijo que era la suma de las longitudes. ¿Sí? Noten que aquí de entrada acá, ¿sí? Puede haber problemas con la entrada. Imagínense que el alumno me imprimió una Z así misteriosa y ya no imprimió nada más. Fíjense que en ese caso, la primera lectura del carácter tuvo éxito porque leyó la fabulosa Z y las demás lecturas ya fallaron. Afortunadamente eso a mí no me pega porque yo estoy validando lo que estoy leyendo y estoy validando además que hayan sido 4 cosas diferentes. ¿Sí? Porque si no son 4 cosas diferentes, entonces bye. Ahora también tendríamos que validar si en verdad pudimos leer el float que estamos, o el double en este caso que estamos esperando leer. Imagínense que el alumno imprimió el orden de A a C, B, y además imagínense que estaba bien, pero se le olvidó imprimir el real de abajo. Entonces también tenemos que verificar esa parte. Y ahora, una pregunta que ahí sí no me queda claro qué es lo que ustedes preferirían, es imagínense que el alumno sí lo imprimió, pero también al alumno se le ocurrió imprimir mugritas después. O sea, esta cosa estaba bien y esta cosa estaba bien, pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué demonios lo imprimió? ¿Lo ignoramos o no lo ignoramos? Yo en general digo, no, ¿sabes qué? Si imprimiste cosas de más, te lo pongo mal. ¿Va? Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podemos programar esa parte? Esa parte lo podemos programar así en C++. Depende del lenguaje cambiar esa cosa. Después de intentar leer el double, podemos preguntar qué le pasó a Sein. Si hubo algún error en la lectura, Sein entra a un estado fallido. Y entonces si está en un estado fallido es porque lo anterior no tuvo éxito. Ahora, si entró a un estado fallido, entonces pues es que no pudimos leer lo que estábamos esperando leer. ¿Va? Ahora, ¿cómo podemos verificar que no imprima mugritas después? Una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, acá include string, ¿sí? O sea, declaramos una cadena, ¿sí? Lo voy a poner acá, string to me, ¿sí? Intentamos leer el double, ¿sí? Y luego aquí preguntamos, si Sein está en estado fallido o no está en estado fallido, pero sí pudimos leer algo después, y esto lo pueden poner así. Sí, esto es una cosa curiosa, pero si en C++ ustedes ponen el intento de lectura en una variable dentro de un if, la cosa se evalúa como si la lectura tuvo éxito o no tuvo éxito. ¿Sí? Déjame aquí poner paréntesis nada más para estar seguros. Y entonces, si lo anterior no lo pude leer por alguna razón, o sí lo pude leer, pero además pude leer algo más, entonces, o hubo un error en la entrada que el alumno dio, o el alumno imprimió lo correcto, al menos lo que se esperaba que imprimiera lo imprimió, pero además imprimió cosas de más, entonces puede ser. Muy bien, estando aquí, ya sabemos varias cosas. Sabemos que el orden que dio el alumno es un orden válido, pero no sabemos si es el orden óptimo. Y sabemos que al menos el double que dio el alumno sí lo pudimos leer. Y entonces lo que vamos a hacer es, dado el orden que dio el alumno, vamos a reconstruir, usando el mismo algoritmo de acá, o sea, la suma de los segmentos de recta, ¿sí? Y vamos a compararlo contra el que nosotros calculamos que era el óptimo, el mínimo. ¿Sí? Y si se parecen mucho, palomita por esta parte. ¿Sí? Y luego vamos a validar y además el double que él imprimió, que no fue el que calculamos con su orden, sino que fue el que él imprimió, además esté bien. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en un validador hay un buen de chamba que hay que hacer. Entonces, vamos a ver. Double reconstruido es igual a cero. Vamos a reconstruir la solución que dio el alumno, la suma. ¿Sí? Y entonces, por int i es igual a 1, i menor que 4, más i, ¿sí?
reconstruido más igual la distancia de que a qué. Por un lado, aquí vamos a usar alumno orden, ¿sí? Alumno orden de i-1, ¿sí? Pero acuérdense que alumno orden de i-1 es una letra, ¿sí? La letra que dio el alumno. Entonces, lo que vamos a hacer es restarle la esquirela a, y ya con eso ya tenemos un número de 0 a 3, y usamos eso para irnos al arreglo de puntos, ¿sí? Una cosa que ya había comentado en algún momento es que con next permutation, cuando yo me voy de aquí para acá, me devuelve true. Sí me pude ir. Cuando yo me voy de aquí para acá, me devuelve true. Si me pude ir. Cuando yo me voy de aquí para acá, me devuelve true. Si me pude ir. Cuando yo me voy de aquí para acá, bueno, eventualmente, me devuelve true. Si me pude ir. Cuando yo estoy en la última y le digo otra vez next permutation, me devuelve falso, pero además me regresa a la permutación original, lo cual es algo bueno, ¿sí? Porque uno está suponiendo que el primer punto que viene en la entrada es el punto A, el siguiente el punto B, el siguiente el punto C y el último el punto D, ¿sí? Entonces es una buena idea tener un arreglo de puntos con el orden original en el que venían en la entrada. Afortunadamente en Next Permutation, la última falla, pero me regresa al orden original. Y entonces tomamos lo que el alumno dio, le restamos la A, nos vamos al punto, ¿sí? Y de este lado hacemos básicamente lo mismo, ¿sí? Pero aquí sin el -1, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es sumando la longitud del segmento que une al punto I según el alumno con el punto I-1 según el alumno. Muy bien. Y entonces lo que estamos haciendo ahí es reconstruir, ¿va? Entonces, ya tenemos el óptimo que nosotros calculamos, ya tenemos la suma de las longitudes de los segmentos según el alumno, y lo que estamos esperando es que si en verdad el orden que dio el alumno es el óptimo, este y este se parezcan mucho. Ahora, esto lo podemos hacer así. De hecho, para seguir la tradición de que todo lo que está mal lo pongan en bien, ¿sí? Aquí voy a poner, primero, lo voy a poner primero con palabras, y el reconstruido no se parece al óptimo. O, ¿sí? Porque fíjense que este lo reconstruimos haciendo los cálculos aritméticos nosotros, pero una cosa es el que reconstruimos nosotros con el orden que dio, y otra cosa es el que imprimió. Uno lo podemos reconstruir simplemente viendo las letras, pero el otro es uno que él imprimió, ¿va? Entonces, en cierto modo, tenemos que comparar los dos. Este lo podemos comparar siendo muy estrictos. Este posiblemente no haya que compararlo siendo muy estrictos por los detalles que ya habíamos platicado de que la impresión de reales siempre es un relajo. Y entonces, si el reconstruido no se parece al último o el real que imprimió, ¿sí?, no se parece al último, pero si alguno de los dos no se parece, entonces vamos a decir pues que también le ponemos 0, ¿sí? Y acabamos. Y digamos, si ya se nos acabaron todos los peros que le podemos haber puesto al alumno, entonces imprimimos que sí lo tiene bien, ¿sí? Imprimimos que sí lo tiene bien. Entonces, la última parte es esta. Si el reconstruido no se parece al último o el real que imprimió tampoco se parece al último, hay que decirle que está mal. Y vamos a atacar primero esta parte, ¿sí? Una cosa muy curiosa, uno pensaría que nosotros podemos simplemente comparar el reconstruido con el mínimo de acá por igualdad, ¿sí? Pero resulta que los cálculos en punto flotante son un relajo. O sea, puede ser cierto en un momento que A es igual a B, y luego hacen otras cosas que no tocan A y no tocan B, y luego vuelven a preguntar si A es igual a B, y resulta que ya no. Y aquí lo único que pasa es que mientras los números en punto flotante están en un registro del procesador, tienen cierta precisión, pero cuando terminan bajándolos a memoria por alguna razón, puede ser que esa precisión se pierda. Entonces, puede ocurrir que mientras yo estoy calculando esta parte, que esté en un registro con precisión de 80 bits, por ejemplo, pero como yo me pongo a hacer aquí un buen de cosas, puede ser que termine bajando a memoria. Y al bajarlo a memoria de 80 bits se baja a 64, que son los que tiene Double. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aquí reconstruyo el óptimo según el alumno?
que como lo estoy haciendo, puede ser que esta cosa esté en un registro con 80 bits de precisión. Ahora, si yo resulto que hago algo así, y min es diferente de reconstruido, resulta que este todavía está en 80 bits de precisión porque lo acabo de calcular, pero este lo jalo de memoria y lo jalo de memoria con 64 bits. Y entonces, aunque durante los cálculos eran el mismo valor, simplemente por ese fenómeno, aquí puede ser que debieran haber sido iguales, pero no lo son. Entonces, yo en general no les recomiendo mucho comparar reales así frente a frente, sino lo que se recomienda es, por ejemplo, a ver, aquí para calcular el valor absoluto, pues voy a tener que incluir otra cosa, ni modo. Include certificado de lib. Entonces, una cosa que yo les recomiendo es aquí, a ver, una cosa que pueden hacer es restar el óptimo que nosotros calculamos menos el reconstruido del alumno, ¿sí? Y preguntar si es mayor que 1 por 10⁻⁻⁹. Fíjense que como esta cosa lo estoy diciendo en memoria, esta precisión no es poco razonable. En todo caso, pasar de precisión de 80 bits a 64 bits, esta cosa todavía debería ser bastante delgada. Entonces, si resulta que la diferencia entre el óptimo que calculamos y el que reconstruimos del alumno difieren en más de esa cosa, o la diferencia entre el alumno min, ¿sí? Fíjense que el alumno min es el que imprimió. Una cosa es el reconstruido y otra cosa es el que imprimió. Si el min menos alumno min, y aquí sí podemos ser un poquito más liberales, porque al menos sabemos que eso sí se parece, es mayor que uno por e a la... Bueno, 1 por 10⁻³ por ejemplo, o a la -2 incluso. O sea, sabiendo que el orden estaba bien, ¿sí? Sabiendo que el orden estaba bien, aquí pueden tener un poquito de libertad. Entonces, si difieren en más de eso, que es bastante de hecho, imprime que está mal. Y ya, si se nos acaban los pelos, imprime que está bien. ¿Va? Pero si se fijan aquí, el validador tuvo que hacer un buen de cosas. Tuvo que resolver el problema, igual que el alumno, básicamente. Y luego tuvo que leer lo que el alumno dio, tuvo que validar lo que el alumno dio en 20.000 formas, bueno, de 20.000 aspectos distintos. Y aparte, como eran con doubles, tuvo que verificar que las cosas se parecieran a lo que uno esperaría. Y solamente en ese caso el alumno estaba bien. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si compila. Y dice que no compila porque me falta un paréntesis. ¿Sí? Espero que esté bien, porque no lo he probado. Bueno, este que acabo de subir, pues claramente no lo he probado. Esto, pues, es lo que teníamos, simplemente que cambiamos que en lugar de leerlo de la entrada estándar venía del archivo. Esto simplemente es hacer lo mismo con las permutaciones, ¿sí? Y simplemente nos quedamos con el mínimo. Esta es la parte de valor al alumno. Aquí vamos a guardar las letritas que dio el alumno, leemos las letritas, los 4 bits de cuáles usó, el rango de que estén bien, la tabla de que hay que marcar los que está usando. Si no me dio 4 letras distintas, adiós. 4 letras distintas y válidas. ¿Sí? Leemos el doble del alumno. ¿Sí? Si no lo pudimos leer o podemos seguir leyendo cosas que además él imprimió, entonces mándalo a volar, reconstruimos esa solución y comparamos. Me parece que está bien. Ya tenemos nuestra carpeta cases, nuestra carpeta statements. Esto es, pues, gajes del oficio, el código fuente, el ejecutable, etc. Lo que necesitamos para subirlo ahora es agarrar cases, agarrar statements, pero agarrar validator. En un problema normal donde simplemente el validador es por token, simplemente necesitaríamos esto. Pero con validador necesitamos este y este, ¿sí? Y tenemos que mandarlo a un zip. Y entonces lo voy a llamar aquí puntos.zip. Ahora lo voy a subir a OmegaOp. Aquí voy subiendo esto que hicimos. Entonces vámonos a OmegaOp. Vamos a iniciar sesión. Vámonos a problemas. Crear un problema. ¿Sí? Entonces tenemos esta cosa. Y vamos a poner uniendo puntos con segmentos cortos, por ejemplo. Muy bien, tipo de problema lenguaje, tipo de validador de salida, validador personalizado.
¿sí? Y si se fijan aquí, el validador puede ser en el lenguaje que ustedes prefieran, simplemente lo que hace la plataforma es, dependiendo de la extensión, decide qué lenguaje va a usar para correr el validador. Aquí una cosa importante es que incluso el validador tiene tiempo límite. Entonces, lo normal es que el validador no requiera más tiempo que lo que, bueno, no requiera demasiado más tiempo que lo de que el alumno necesita para resolverlo, pero aquí ustedes ya se acaban de dar cuenta de que sí es más chamba, ¿va? Digamos, para este problema que se puede resolver en milisegundos si acaso, el tiempo de validador es perfectamente razonable. Los validadores no tienen memoria límite. Esta memoria límite en realidad es para el alumno. Sí, el validador, bueno, seguramente internamente ha de haber una memoria límite, sí, pero es una memoria límite muy holgada. La memoria no se, no, Omega OP es bastante generosa en cuanto a la memoria del validador. El tiempo de cómputo sigue siendo valioso, ¿ok? Y entonces, validador personalizado, vamos a poner aquí, pues voy a poner Windows 2021 porque trabajo aquí. Y seleccionar archivo, vamos a buscar nuestros puntos, sí. Etiquetas, por ejemplo, esto es, no sé si conoce como actividad analítica, tal vez, cálculos aritméticos, cálculos aritméticos, y por ejemplo, toma de decisión. ¿Va? Ahora, el nivel, pues es que tiene distancia entre dos puntos, pero ya no lo pondría en matemáticas, pero en la programación. Yo lo pondría en la introducción de la programación, tal vez. Aunque no estoy muy seguro. Bueno, tiene permutaciones y todo eso. Así que, bueno, de una forma de verlo es con permutaciones. Vamos a ponerle matemáticas. ¿Tiene problema? Y vamos a ver si todo se ve. Y ya lo creo. ¿Sí? Entonces, uniendo puntos con segmentos cortos sin problema. Y, bueno, lo tengo privado. Lo voy a poner público de una vez. Eso siempre lo pongo. Cuando me piden describir un cambio muy simple, siempre pongo eso. Pues, uniendo puntos con segmentos cortos. Y entonces tenemos siempre hay que leer el problema para ver si no le regamos en algo. Tenemos 4 puntos A, B, C, D en el plano. Deseamos unirlos usando 3 segmentos de recta. ¿En qué orden tenemos que unirlos si deseamos minimizar la suma de las longitudes de los segmentos de recta usados? 4 parejas de reales que denotan las coordenadas en cada uno de los puntos A, B, C, D respectivamente. Puede suponer que todas las coordenadas están en el rango de menos 10 a 10. Salida, el orden en el que se deben unir los 4 puntos anotados con caracteres separados por espacios. O sea, esto, en caso de existir más de una solución, puedes imprimir cualquiera de ellas. Además, se debe imprimir un real que sea la suma de las longitudes de los segmentos usados. El real impreso se considerará correcto si es razonablemente cercano a la respuesta exacta. ¿Qué tan razonable? Pues no le dijimos. Tal vez eso sea algo que ustedes decidirían sí decir. Yo en general ahí me gusta tener ahí medio mis misterios en el problema. Si se fijan, aquí la cosa es generosa, ¿sí? O sea, si se equivoca por más de esto, uno podría decir que sí, de plano, no se preocupó mucho por cómo imprimirlo, ¿sí? Pero ustedes podrían decidir especificar exactamente qué precisión deben usar. Donde sí fuimos un poquito más estrictos fue en memoria. Muy bien. En comparar el óptimo que habíamos calculado en memoria contra la reconstrucción en memoria que hicimos de su solución. Ahí sí fuimos un poquito más estrictos. ¿Sí? Si en cualquiera de los casos difiere por más de eso, está mal. Muy bien, y para terminar vamos a subir nuestra propia solución. Fíjense que en este caso, subir nuestra propia solución, si el validador está mal, nuestra propia solución podría decir que está mal, ¿sí? Simplemente porque el validador en alguna parte se lo programamos mal, el validador hace cuentas que no son las que debió haber hecho, y aunque estamos usando el mismo algoritmo general para calcular la solución, si el validador está mal, puede decir que está mal. Incluso si el validador está mal, podría decir que una solución que está mal está bien. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y ahorita vamos aceptado, afortunadamente. ¿Sí? Afortunadamente, aceptado. Pero como siempre, cuando estamos hablando de programación, ¿sí? Esto solamente es una confirmación de que lo que nosotros creíamos parece ser cierto, pero para estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí?
habría que hacer algunos casos de prueba, como que ver qué hace el validador. ¿Sí? Y ahorita lo que voy a hacer rápidamente, porque me toma muy poquito tiempo hacerlo, es volver a mandar mi código, volver a mandar mi mismo código, el mismito, ¿sí? Y por ejemplo, imprimir el mismo orden, ¿sí? Imprimir el mismo orden, pero aquí en el mínimo decirle, a ver, súmale 0.1, que es bastante, ¿sí? Súmale 0.1 y a ver qué pasa, ¿sí? Y yo creo que ese 0.1 lo debe rechazar, ¿sí? Porque es una diferencia bastante grande, ¿sí? Dice, está mal. Y la última prueba que podemos hacer es otra vez lo mismo, ¿sí? O sea, el mismo código. Y pero a ver, al mínimo que calculamos vamos a decirle que le sume 0.0001, ¿sí? Y ahorita nos tendremos que esperar un poquito porque Omega Op evita que hagamos muchos envíos consecutivos, ¿sí? Pero en principio, si nuestro validador está bien, sabemos que en esta parte no somos muy estrictos. ¿Sí? O sea, sabiendo que la reconstrucción del orden óptimo del alumno, esa sí estaba bastante bien. En esta parte no somos muy estrictos. Eso quiere decir que en esta parte, a pesar de haber hecho eso, todavía lo debería poner bien, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué pasa. Enviar. Ah, no me dejó. Y se borró. Eh, a mí me gustaría ahí que no me dejara picar. Pero bueno, vamos a esperar unos segunditos. A ver. Enviar. Ya. Ya lo vi. ¿Sí? Esperemos que esta parte, aceptado. ¿Sí? Y aquí claramente se puede ver que pues lo que mandamos, lo que mandamos era la solución correcta, pero desfasado un poquito a propósito. ¿Sí? Pero aún así estaba bien. Aún así, el validador lo consideró que estaba bien, justamente por esto. ¿Va? Lo último que faltaría que ya no vamos a hacer sería intentar darle un orden que igual es bueno, pero es distinto al que calculó. Bueno, al que nosotros hubiéramos calculado en el algoritmo normal, pero si se pegan, eso no debería ser demasiado problema, porque aquí en el validador simplemente estamos tomando en cuenta la suma de las longitudes. ¿Sí? Gracias a todos por ver este video.